Actualmente tengo 55 años y desde los 20 me he dedicado a ser trailero. Es un trabajo que me ha dado muchas satisfacciones, pero también, a causa de las largas jornadas, me he perdido de varios acontecimientos importantes. Uno de ellos fue cuando mi hija perdió la vida. Ella era una joven estudiosa y muy amable. Hace 6 años salió con unos amigos y tuvo un aparatoso accidente de tránsito. En este perdió la vida al instante y para cuando yo llegué a la ciudad ya la habían sepultado. Eso me afectó mucho emocionalmente, ya que no me pude despedir de ella y con el paso del tiempo siento que me perdí en mí mismo y en mi tristeza, ocasionando que mi esposa me dejara. Sin embargo, esto último nunca me importó. A pesar del cariño que le tengo a mi oficio, pienso dejarlo pronto, y no precisamente por cansancio o hartazgo, sino por una experiencia que viví hace poco. En octubre del año pasado, me encontraba transitando por una carretera. Ya eran más de la 1 de la mañana. Mi camino era bastante tranquilo. De repente, a mitad de la nada, vi un hombre caminando a las orillas de la carretera. Este alzaba su mano, como pidiendo que alguien se detuviera para llevarlo. Por un momento, quise detenerme para ayudarlo, pero era tan extraño verlo ahí, en medio de la nada, que opté por seguir mi camino, más que nada por seguridad, ya que también pensé que podría ser un gancho para asaltarme. Seguí mi camino y después de un tiempo llegué a un área de descanso. Fumé un cigarro y me percaté que había 2 colegas más, pero no estaban a la vista, por lo que supuse que estaban dormidos en su camarote. De pronto, noté que un joven bien vestido estaba merodeando mi tráiler. ¿Se te perdió algo?, pregunté con tono desafiante. No, te estaba buscando, respondió. Quedé sorprendido al darme cuenta de que era el mismo hombre que había visto a mitad de carretera en medio de la nada. ¿Cómo me alcanzaste?, pregunté. Corriendo, respondió el hombre con una sonrisa en su rostro. Ni siquiera sudaste, respondí. El hombre se limitó a sonreír. Posteriormente, sacó una cigarrera de su chamarra y me ofreció un cigarro, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención, ya habría hecho algo contra mí. Por mi parte, siempre llevaba mi navaja conmigo. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no había visto antes. Siempre me consideré una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos. Pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro y me ofrecí por cuenta propia a llevarlo. Él me agradeció. Ya está muy cerca el pueblo al que voy, me dijo. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba, me fui percatando de que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte que no había olido antes. Luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio, supuse que no nos conocíamos. No era imprudencia, solo ignoraba mi pasado y mi vida. ¿Cómo está tu hija?, preguntó. Bien, todo está bien con ella, respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada. Solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. ¿Tu esposa está bien? Sí, está bien donde sea menos aquí, respondí con una risa burlona. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera.
pero luego de un rato de silencio me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿La extrañas?, preguntó. ¿Extrañar a quién? A tu hija, que si extrañas a tu hija. En ese momento me puse muy nervioso. Por algún motivo me sentí intimidado. Tal vez miedo ante la presencia de este tipo, que a simple vista parecía un hombre amable y agradable. Pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de 2 segundos. Antes de responder esa última pregunta, él me dijo: ¿sigues soñando con la muerte? En ese momento supe que algo andaba mal, ya que yo llevaba días soñando con el accidente de mi hija. Soñaba que no podía ayudarla, pero eso él no podía saberlo. Antes de responderle, comenzó a carcajearse de una forma aberrante. ¿Te estás burlando?, pregunté furioso. Aquel hombre solo seguía carcajeándose. Fue entonces que retorné mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente. Y también podría jurar que esa mujer era mi hija. Frené casi de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nada. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más la unidad. Ese hombre seguía ahí sentado, mirando al frente. ¿La viste?, pregunté, pero no respondió. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros cuando de nuevo comenzó a burlarse, pero esta vez no era exagerado como la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si se estuviera aguantando la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Parecía tener cabello rizado y alborotado de manera exagerada, y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté. Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que balbuceara, como si rezara en voz baja. Yo, por mi parte, comencé a gritarle que me dejara en paz. Realmente estaba aterrado. ¿Quieres ver a tu hija?, preguntó mientras comenzaba a carcajearse. Podía sentir su saliva cayendo en mi cara, si eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto, vi que realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia la parte de abajo. Ahí yo tenía algunas botellas de vidrio. Miré levemente para ver lo que estaba haciendo, lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. Vi sus pies descalzos y eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas, largas y quebradizas. Todo lo que estaba ocurriendo no tenía ningún sentido. Se levantó de golpe con una de las botellas en su mano y vi de nueva cuenta, con el rabillo del ojo, cómo la llevó a su boca. Arrancó la mitad de la botella con una mordida y comenzó a masticar, para posteriormente tragar el vidrio. Frené lentamente hasta quedar en alto total. Esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver que la expresión en su rostro no era una risa, era algo más siniestro. Al paso de unos segundos, escuché cómo abrió la puerta y por su propia cuenta descendió. Apenas bajó y cerró la puerta, pero eso, lejos de alegrarme, hizo que el pánico se incrementara, ya que me di cuenta de que a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si hubiera crecido de la nada. No tardó en dar la media vuelta
y caminar hacia la oscuridad, saliendo del camino. Me quedé varios minutos ahí. Estaba asustado. No sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Tomé la otra mitad de la botella. Seguía sin explicar cómo lo hizo. Han pasado varias semanas de esto y cada noche, al manejar por carretera, pido no encontrarme con algo igual de extraño y bizarro. Por el momento, sigo trabajando en el tráiler, pero espero encontrar pronto otro trabajo, ya que el miedo cada día es más insoportable. En el año 2015, con muchos esfuerzos por parte mía y de mi madre, terminé mis estudios de preparatoria. Mi sueño era entrar enseguida a la universidad, pero a pesar de todos mis esfuerzos, no quedé seleccionado. Tenía mucha vergüenza de contarle a mi madre, ya que había trabajado horas extras para ayudarme a cubrir los gastos que implican la realización del examen de admisión. Pero ella debía saberlo. Así que en cuanto llegó del trabajo, le comenté lo ocurrido. Afortunadamente tuvo una reacción positiva. Me abrazó y me dijo que no me preocupara, que mejor aprovechara los siguientes meses para prepararme y juntar algo de dinero. Un poco más animado, comencé a buscar empleo, algo bastante difícil considerando mi edad y mi falta de experiencia laboral. Mandé mi solicitud a varios lugares y fui a un par de entrevistas, pero en todas tenía respuestas negativas. Un día, navegando por redes sociales, encontré un anuncio con una oferta de trabajo. El empleo era para llevarse a cabo en una gasolinería ubicada a las orillas de la ciudad. Este sitio se encuentra prácticamente en medio de la nada, pero es bastante transitado de día. Otro aspecto relevante del empleo es que la jornada laboral era de 9 de la noche a 5 de la mañana. Y aunque el horario no me agradaba del todo, acepté, ya que en ese momento lo más importante para mí era obtener un trabajo. Pocos días después, inicié mi primera jornada laboral. En ese turno, estaba acompañado únicamente por un señor, a quien llamaré Don Chuy. Él, aunque tenía experiencia laboral en trabajos nocturnos, me comentó que era la primera vez que trabajaba en una gasolinería. Así que, para ambos, este trabajo sería una nueva experiencia. Las primeras 2 horas transcurrieron sin problema. Pintaba para ser una noche bastante tranquila. Aproximadamente a las 3 de la mañana, todo comenzó a tornarse mucho más tranquilo y hasta cierto punto solitario. Don Chuy y yo estábamos platicando de cosas sin importancia. De pronto, comenzamos a escuchar un ruido bastante peculiar, como si tocaran tambores. Nos pareció bastante extraño, sobre todo porque el ruido venía del predio que estaba cruzando la carretera. Este estaba deshabitado y lleno de árboles, y dado las características del sitio, nos pareció muy extraño que alguien estuviera ahí a esas horas. El ruido cesó y sin ninguna otra novedad, continuamos nuestra jornada hasta finalizarla. Al día siguiente llegué y Don Chuy ya se encontraba en la gasolinería. Lo noté muy atento, mirando hacia el otro lado de la carretera. Así que le pregunté si todo estaba bien. Me respondió que le había llamado la atención ver llegar a una pareja y dirigirse al terreno de enfrente. Después de esto, me dijo, esta noche hay que estar bien atentos por si acaso. Nuevamente pasaron las horas sin mayor novedad, pero justo a la misma hora que el día anterior, comenzaron a escucharse tambores. Y no solo esto llamaba la atención, también se observaba fuego entre la vegetación y unos cantos bastante extraños, que desde el primer segundo que los escuché, me dieron mucho miedo. Don Chuy me dijo que tal vez lo mejor era dejar de dar servicio por unos minutos, hasta que se dejaran de escuchar esos sonidos.
Así que nos dirigimos a una pequeña oficina y aseguramos el lugar. Casi una hora después, cesaron los cantos y los tambores, así que decidimos salir y continuar con nuestra jornada. Pocos minutos después, llegó un cliente en una camioneta muy elegante. La vestimenta de este hombre me llamó la atención. Traía un smoking, zapatos de charol y un bombín. Don Chuy decidió atender a este hombre. Noté que se quedaron unos minutos hablando y posteriormente se fue. Le pregunté a mi compañero qué es lo que le había dicho ese extraño hombre, pero me respondió que habían sido cosas sin importancia. Después de esto, las horas transcurrieron nuevamente, sin ninguna situación relevante. Al día siguiente, nuevamente me presenté en mi lugar de trabajo. He de confesar que desde que llegué sentí una atmósfera extraña. Era una mezcla de miedo y preocupación. Algo dentro de mí me decía que las cosas no estaban bien. Casi de inmediato llegó Don Chuy. Estaba algo serio. No dijo una sola palabra hasta que nuevamente se escucharon los tambores. Solo que esta vez esto comenzó a sonar más temprano, aproximadamente a las 11 de la noche. Me dijo que lo mejor era meternos a la oficina y esperar a que se detuvieran esos ruidos. Así que me metí y de inmediato, sin saber por qué, Don Chuy cerró la puerta con llave y me dejó encerrado. En un principio pensé que estaba bromeando, así que me reí, pero al ver su mirada seria y que no regresaba, me di cuenta de que esto no era una broma. Le pedí que por favor me sacara de ahí y que esto ya no estaba siendo divertido. Él solo me veía con una mirada horrible, al mismo tiempo que lanzaba una serie de insultos. No entendía qué estaba pasando. Me sentía desesperado y muy asustado. Golpeé incontables veces la puerta. Traté de abrirla y le rogué que por favor me dejara salir, pero todos mis esfuerzos eran en vano. No entendía por qué estaba haciendo esto. De pronto, llegó esa camioneta elegante con el mismo hombre bien vestido del día anterior. Intercambié unas palabras con Don Chuy y ambos se dirigieron a donde yo estaba. Mi mente pensó rápido y de inmediato coloqué en la puerta un escritorio. Pensé que esto me ayudaría a evitar que ellos entraran, pero fue muy ingenuo de mi parte, ya que comenzaron a insultarme y a decir que no me iba a salvar y que mejor cooperara. Y de un golpe, entre los dos tiraron el escritorio. La adrenalina estaba al límite. Esos hombres entraron y estaban dispuestos a atacarme. No supe cómo, pero en un intento por defenderme, le di un golpe a Don Chuy. Este fue tan fuerte que cayó al suelo inconsciente. El otro hombre, con una mirada horrible, volteó y me dijo: "Te vas a arrepentir". Al instante, se lanzó contra mí y comenzó a golpearme. Luché con todas mis fuerzas y cuando sentí que ya no podía más, observé que un bate estaba cerca de mí. Lo tomé y me defendí con este. Ni siquiera me detuve a ver cómo estaban ambos hombres. Solo tomé mi moto y con las pocas fuerzas que tenía, manejé hasta mi casa lo más rápido que pude. Llegué aproximadamente a las 2 de la mañana. Estaba bastante alterado. Entre lágrimas, le comenté a mi madre lo que había ocurrido y sin pensarlo mucho, decidimos irnos a casa de una tía, ya que temía que alguien fuera a buscarme. A los pocos días, juntamos nuestras cosas y con el poco dinero que teníamos ahorrado nos fuimos a vivir a otro estado. Han pasado casi 10 años de ese acontecimiento y en este tiempo jamás he regresado a esa ciudad y creo que jamás lo haré. Ha sido la experiencia más horrible que he vivido. A veces imagino qué es lo que pudo haber pasado conmigo si esos hombres me hubieran llevado.